Hola, les voy a hablar un poco el día de hoy sobre las propuestas de fondo, más bien el sentimiento de fondo que se está pidiendo con estas manifestaciones masivas en Chile. Y para aclarar un poco el tema, que yo no lo he dicho, pero parecen algunos suponer que es así por los temas que hemos hablado en este canal, que esto fuera simplemente una marcha de gente de izquierda. Y no es necesariamente así, más bien hay de todas las tendencias políticas, vamos a ver por qué, pero hay que hacer ciertas aclaraciones con ciertas cosas, y más allá de lo que pida la gente y que crea que no tiene una tendencia política, eso en la práctica termina siendo irrelevante dependiendo de qué es lo que se hace por parte de los distintos políticos y cómo los están utilizando en realidad más allá de su tendencia política. Pero habiendo dicho eso, quiero agradecerle primero a un suscriptor que es WTF Producciones por haberse convertido en el Patreon, el patrocinador más reciente de este canal. Así que gracias WTF por haber hecho estos aportes y haberte convertido en un suscriptor más que apoya este canal de manera mensual. Te lo agradezco mucho y gracias a personas como tú sigue adelante este canal. Muchas gracias. Y habiendo dicho eso, quiero que vayamos un poco a un tema, porque hay que hacer una aclaración. Hay que recordar que a Sebastián Piñera, tanto gente como de derecha, como de izquierda, como de centro, en realidad lo rechazan. Hay que tomar en cuenta eso. Salió hace poco la encuesta Academ, si no me equivoco, y sale que Piñera tiene aproximadamente un 75% de rechazo y un 14% de aprobación. Lo que me parece que es bastante coincidente con la realidad, porque su aprobación había ido bajando a lo largo del tiempo, y en realidad ha habido críticas sistemáticas contra Sebastián Piñera y en realidad contra Chile Vamos de parte de gente de derecha como también de gente de izquierda. Si no lo creen, aquí me doy cuenta que algunos parece están llegando hace poco a este canal. Vean los videos más antiguos de este canal, sabrán que yo tengo una tendencia más hacia la derecha, me considero libertario, y he hecho principalmente este canal ha sido críticas contra Sebastián Piñera en gran parte, algo así como la mitad de los videos ahora que lo pienso. Es cosa que vean un poco más hacia el pasado, y así es de que este canal existe hace aproximadamente 1 año y medio, desde febrero del año pasado. Lo mismo otros canales, y por supuesto la izquierda también lo ha criticado, y el descontento que se ha dado, muchos tratan de decir, y ahí se nota también la tendencia ideológica de gente de izquierda, que esto solo es culpa de Sebastián Piñera. Y no, digamos que el gobierno de Sebastián Piñera fue la gota que rebalsó el vaso de una serie de malestares que estaban presentes, y malestares que son transversales por distintas razones, no son necesariamente las mismas, y por eso esto ha sido algo tan masivo y que ha tenido también gente de derecha apoyándolo, como de izquierda, como gente apolítica, aunque en realidad eso no es muy cierto, el apolítico, pero bueno. Y eso, por eso se ve un tema tan masivo, para que se hagan una idea. Y ahora lo deberían estar viendo en pantalla. Hay algunas fotos que han aparecido de gente que está manifestándose, que las que deberían estar viendo ahora son de Puerto Montt, en contra del Estado y con malestar y cacerolazos, pero pidiendo menos Estado, menos impuestos y menos regulaciones y bajas de impuestos. Hay otras personas que se están manifestando pidiendo una asamblea constituyente, que lo muestran como si fuera la mayoría de la población, pero me cuesta pensar que sea así cuando justamente en otras elecciones, en las últimas elecciones presidenciales, ese fue un tema importante y perdió Guille, que era el candidato que lo decía. Y cuando personalmente me parece que la gente está más preocupada de temas como mejorar su calidad de vida, tener mejores sueldos, menor delincuencia y también el tema de obtener una mayor seguridad y mejoras en la salud. Muchas de estas cosas en realidad no se están mencionando realmente. Y hay que tomar en cuenta eso, porque muchos de los que hablan del tema de la Constitución, de que es mala y que cambiarla, nunca he escuchado qué quieren cambiar de la Constitución. Me encantaría que me dijeran qué artículos quieren cambiar, qué quieren modificar. Ahora, no asuman que yo estoy defendiendo por eso la Constitución. Personalmente no me gusta mucho la Constitución actual porque tiene cosas que no me gustan, pero eso es porque la he tenido que estudiar en razón de mis estudios de derecho. Y por ejemplo, yo tengo diferencias con elementos del artículo 19, donde están los derechos contemplados en la Constitución, y me molestan cosas como el monopolio educativo que tiene el Estado respecto de los contenidos que se educan a la población, como también el monopolio de la fuerza que está justificado en el artículo 19, dentro de otras cosas. La Constitución, por ejemplo, también asegura el tema que se evite la creación de milicias ciudadanas. Esto es una continuación que se implementó durante los gobiernos radicales, a partir en realidad de modificación a la Constitución de 1925. Y muchas cosas de la Constitución, tomen en cuenta que en realidad no cambian. Para que se hagan una idea, y esto todos los que sepan algo de derecho o estudios legales constitucionales lo sabrán, que probablemente no es la mayoría, las constituciones chilenas tienen históricamente, y por eso muchas veces los marcan a nivel internacional, una continuidad más o menos fija.
Tanto así que hay partes de nuestras constituciones que son iguales desde el año 1833 con la primera constitución estable de nuestro país, que es la constitución de conservadora que se implementó, y que se mantuvieron también en la constitución de 1925 y también en la constitución de 1980. La gran mayoría, algo así como el 70% o el 80% de la constitución es igual, hace aproximadamente un poco menos de 200 años. Tomen eso en cuenta y cambian algunas cosas que al final son muy relevantes. Y eso es un tema. Pero más allá del tema de la Constitución, que nos desviamos un poco, está el tema de el descontento contra la clase política. Y eso es lo principal que está presente. Hay descontento por distintas razones. Para que se hagan una idea, me han contado de personas que se estaban haciendo cacerolazos y eran hijos de militares. ¿Y por qué lo hacían? Por los que están presos en Punta Peuco. He visto también gente que se estaba manifestando en contra de las contribuciones. Otros que estaban quejándose por el tema del IVA, gente también por educación gratuita, otros por salud estatal de mejor calidad, otros porque simplemente quieren que bajen también distintos impuestos, otros por la policía, etcétera. Hay una pluralidad de peticiones y por eso se dice que no hay un programa orgánico, porque se están pidiendo distintas cosas y esto más bien fue una manifestación de descontento, más allá de que haya tal vez una mayoría, aunque es difícil saberlo porque no hemos hecho ni votaciones ni nada, no sabemos si es una mayoría o no, al menos los que hacen más ruido pareciese ser que tuvieran una tendencia más de izquierda, aunque también esa puede ser una distorsión de los medios. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque el rechazo político es generalizado y eso se nota en distintos videos. No asuman que los políticos de izquierda están siendo apoyados necesariamente en estas cosas. Lo que están haciendo es manipulando un poco la información y haciendo lo mismo que hicieron en Venezuela y que han hecho realmente en otros países, de redirigir el odio a decir no, es este gobierno nomás y nosotros somos distintos, no se enojen con nosotros, nosotros tenemos la respuesta y vamos a hacer las cosas que nosotros propongamos y no que la población decida. ¿Por qué digo esto? Porque aquí ya han empezado a decir senadores y diputados de oposición que en realidad ellos no tienen la misma responsabilidad que el gobierno y la derecha. Y cito lo siguiente: en esta crisis las responsabilidades no son iguales. La actual oposición, el progresismo y la centroizquierda del país no tienen la misma responsabilidad que el actual gobierno y la derecha. No somos todos iguales. Entonces lo que están tratando de decir es que esto es solo culpa del gobierno de Piñera. Que no me malentiendan, a mí no me gusta el gobierno de Piñera. Insisto, vean los videos anteriores de este canal antes de que ocurriera este octubre negro. En realidad me caracterizo por criticar duramente a Piñera, personalmente, porque encuentro que sus políticas son a continuación del gobierno de Bachelet y van haciendo un perjuicio a la población con aumento de impuestos, de regulaciones y de costos en general, que al final aumentan el desempleo y el costo de vida. Eso ya lo hemos mencionado en cientos de videos ya. Pero está intentando haber un aprovechamiento político. Por ejemplo, cuando fue esta manifestación en la que fueron aproximadamente 1.200.000 personas marchando en Santiago y que las imágenes se han mostrado a nivel mundial, las juventudes comunistas dijeron que ellos eran 3 millones de personas en las calles y que el gobierno los tenía que escuchar, la nueva constitución, que renuncie Piñera, y básicamente la derecha nunca más, los derechos se ganan luchando, tratando de mostrar como que ellos eran los representantes de esto. Y les voy a dejar el link acá y podrán ver que la gran mayoría de los mensajes es de personas que, para ponerlo de manera cortés, están en desacuerdo con las juventudes comunistas. Dejémoslo así, les voy a dejar a ustedes la lectura de los mensajes tan amables que le hicieron a las juventudes comunistas, y esto es de gente tanto de que podríamos decir que es más simpatizante hacia la centroizquierda como a la derecha, de todas las tendencias, y es porque la gente está desencantada políticamente, y por eso también les quiero mostrar los siguientes videos que muestran esa realidad de que también a los políticos de izquierda se les rechaza, aunque en los medios esto no se muestra porque ha habido mucha manipulación de los medios tradicionales y de los medios internacionales.
como podrán haber visto en esos videos, hay un rechazo fuerte. Primero están atacando a lo que son las juventudes comunistas, a los comunistas marchando en la manifestación, que los atacan las personas porque dicen que esto es apolítico, que no metan a la política aquí, y que en realidad los comunistas son tan malos como Piñera. Básicamente ese es el sentimiento. Y el segundo video es el senador Navarro, el que es el chavista, el que habla de la Asamblea Constituyente, y ven cómo lo atacan y lo abuchean. Y también quiero aprovechar de mostrar de que el problema que vemos en Chile es en gran parte por las políticas que se han implementado. Particularmente yo creo que vamos a tener diferencias muy fuertes con algunos de los que están aquí mirando con respecto a cuáles son las políticas buenas o malas, pero eso es por diferencias de opinión y de argumentos. Pero hay que tomar en cuenta que si hay algo que tiene que estar en común es el rechazo a la manipulación y la aglomeración de poder que han hecho los partidos políticos. Y se ha mostrado mucho como que la derecha fuera la única que hace esto, y la derecha tradicional yo no creo que deban protegerla, porque justamente ellos también son parte de este problema con sus políticas estatistas. Pero tampoco hablen como si el Frente Amplio, el Partido Socialista, los comunistas, la izquierda no tuviera también este problema, y lo quiero destacar. Por ejemplo, y esto es un informe del año 2017, está el tema de los partidos políticos, que el Partido Socialista y el Partido Comunista tienen una cantidad enorme de dinero. Aquí les vamos a mostrar de manera más o menos generalizada. Para el año 2013, el CERVEL informó que el patrimonio del Partido Socialista era equivalente a 8.321 millones de pesos, el del Partido Comunista de 3.625 millones de pesos, Democracia Cristiana 1.558 millones de pesos, el PRSD, que no estoy seguro cuál partido 1.037 millones de pesos, Renovación Nacional 821 millones de pesos, el PPD 282, PRO 275, el Partido Humanista 142, la UDI 115 y el Partido Regionalista Independiente 33 millones de pesos. ¿Qué pasa con esto? Que los partidos políticos se han enriquecido de manera sustancial. Aquí hablan, por ejemplo, que el Partido Comunista es de los partidos más ricos junto con el Partido Socialista porque tienen inversiones en distintas empresas, tienen préstamos especiales, y en particular el Partido Comunista se ha enriquecido mucho con el tema de retorno de propiedades expropiadas, como lo llaman. ¿A qué se refiere esto? Que mencionan que durante la dictadura de Pinochet se le habría quitado al Partido Comunista bienes que ellos habrían adquirido legítimamente, y por lo tanto el Estado a lo largo de los años le ha estado dando cantidades enormes de propiedades y dinero en compensación y retorno de esas propiedades. Aunque hay que tomar en cuenta que muchas de esas propiedades también las adquirieron durante los periodos de expropiaciones del gobierno de Allende, pero eso es más bien secundario, da lo mismo. También hay que ver el tema de la corrupción política y la manipulación de los jueces que ha habido de manera transversal, y que tampoco se habla mucho porque hemos hablado mucho de algunas cosas, pero por ahí se nota la manipulación de los medios tradicionales y también de los políticos para que otras cosas no se hablen porque no convienen. Y esto es el tema de la impunidad. Quiero mencionarles principalmente el tema de los exonerados en Chile. ¿Qué ocurre con los exonerados? ¿Qué es el caso de los exonerados? El tema de los exonerados es lo que se menciona de que hay personas que habrían sido afectadas por abusos de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet. Y de acuerdo a esto, el Estado los tiene que compensar. Ahí hay una doble temática, porque siempre me pareció un poco absurdo que no que se juzgue a la gente, eso me parece que es legítimo. Si alguien cometió abusos, se tienen que juzgar y condenar. Pero dicen que el Estado tiene que compensar porque fue el Estado el que viola los derechos humanos, porque dicen que solo el Estado puede violar derechos humanos, que me parece que también es algo medio poco lógico. Pero en consecuencia dicen que el Estado tiene que compensar con fondos millonarios de manera mensual a las distintas personas y familiares de personas que hayan sido afectados. Por un lado, esto me parece un poco ilógico porque que lo pague el Estado significa que lo pagamos del resto de la población, porque todos nosotros financiamos al Estado con nuestros impuestos. Entonces la lógica de eso es decir, porque una persona dentro del Estado hizo abuso de derechos humanos, el resto de ustedes van a pagarle con su dinero a esta otra persona, cuando creo que si hay que hacer respuesta con respecto a quién es el responsable, esto debería ser principalmente quien hizo el delito. O sea, si por ejemplo un militar en ese periodo abusó de derechos humanos, debería ser él que, de acuerdo de su dinero y de su trabajo y su condena, de donde se sacan los fondos. En cambio, lo que se hace aquí es que se saca al resto de la población fondos porque dicen todos somos el Estado, así que todos somos responsables de pagar a estos exonerados políticos. Y lo que se estima es que esto fue el año 2019, se descubrió y fue escándalo, aunque se tapó también bastante, que se destinan cerca de 5.000 millones de dólares para pagar a exonerados políticos en pensiones todos los años. ¿Qué significa esto? Que reciben, si no me equivoco, al año una cantidad cercana a unos
3 millones de pesos cada una de las personas que se consideran como afectados, aunque también he visto los otros informes que dicen que se reciben unos montos altísimos a nivel mensual. Y a comienzos de este año también fue aprobado con votos de la centro derecha, la izquierda y la izquierda radical que se aumentaran también los montos de los exonerados. También ahí fue una controversia con el diputado Urrutia que decía que ellos eran terroristas y no se merecían nada, pero aquí también se aumentaron los montos en su momento, y esto significa que se saca el bolsillo todos nosotros para dar estas pensiones millonarias a personas. Pero ¿quiénes se consideran afectados? Los que hayan sido detenidos, exiliados, los familiares de alguno de estos, o también de aquellos que hayan sufrido algún perjuicio en razón de la dictadura de Pinochet, lo que es muy amplio. Y por ejemplo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, ese es un exonerado político de acuerdo a esto y también recibe una millonaria pensión, al igual que muchas otras personas. Se estima que se estaría dando una cantidad muy alta de dinero a una cantidad altísima de personas. Por ejemplo, ya se ha estimado que habría aproximadamente unos 18.000 falsos exonerados que estarían recibiendo millonarias pensiones adicionales, dinero extra todos los meses del Estado pagado a nuestro bolsillo, pero eso también se cayó. Y es interesante por las perfiguras que se van repitiendo para este tipo de abusos, podemos decir, por parte de la clase política para obtener beneficios de nuestro bolsillo. Por ejemplo, está el tema de la fiscal Jimena Chong, que ella fue la que dijo que en realidad no había suficiente información para investigar esta materia. ¿Y qué pasó con Jimena Chong? Que justamente ella también fue, digamos, tuvo beneficios durante el gobierno de Michelle Bachelet para el tema de investigación de cosas como OAS, la corrupción en Perú, recordemos eso. A la fiscal Chong, recordemos que durante el gobierno de Bachelet, bajo el fiscal nacional Abbott, se le envió a Brasil para investigar la corrupción de OAS, que supuestamente estaría involucrado con el tema de la campaña de Bachelet, al igual que se hizo con el tema de Odebrecht, para ver si las campañas políticas y los partidos políticos chilenos estaban involucrados, cosa que finalmente se dijo que no se iba a investigar. Y casi por coincidencia, mire la coincidencia, al hermano de esta fiscal que estaba encargada también de esta investigación de dineros que se están entregando de manera, podríamos decir, irregular a distintas personas y partidos políticos, y también a las investigaciones de corrupción, a su hermano, justo después de hacer esto, lo pusieron en un cargo que paga una cantidad millonaria de dinero en el Consejo de Defensa del Estado, mientras estaba presente Javiera Blanco, puesto también por Bachelet, siendo este señor Carlos Chong, que también sigue presente en el Consejo de Defensa del Estado, también teniendo su cargo millonario. Entonces nos damos cuenta de un par de cosas. Primero, que esto es contra todos los políticos, más allá de las peticiones concretas que se estén haciendo, que creo que lo están manipulando los medios tradicionales y los políticos para enfocarlo en un solo lugar. También las políticas que se están empujando no necesariamente es lo más importante para la generalidad de la población, y me parece bastante arrogante como estos políticos dicen: el pueblo quiere esto. Y me pregunto cómo tienen esa capacidad evidente para decir que quiere la amplia mayoría de la población. No ha habido ningún referéndum vinculante, no ha habido una votación, no ha habido nada. Ellos dicen: el pueblo quiere tal. Y eso me parece bastante arrogante. Pero también está el tema de que están tratando de redirigir la atención para otro sector político y esconder más bien las cosas de ellos. Hay muchas políticas que no se tocan. Por ejemplo, esto de los falsos exonerados no se va a tocar, no lo han mencionado nada. Temas como bajar el IVA, que eso bajaría el precio de todos los productos, o eliminar el impuesto específico a los combustibles. Silencio, tampoco se habla mucho como política. ¿Qué pasa también con el tema de la delincuencia? ¿Se ha dicho propuesta en relación de eso, que es uno de los temas que preocupa más a la gente? Tampoco, silencio. El desempleo, que también era un tema que preocupaba mucho a la gente y que ahora va a aumentar. ¿Se ha mencionado algo? No, quedémonos callados. ¿Qué pasa con temas de los fondos que van a los partidos políticos, que los reciben por cada voto que recibe un partido, un diputado, un senador, y también la cantidad enorme de fondos a disposición que reciben ellos? También, silencio. Hay muchas cosas que no se están hablando porque no convienen, o temas como esto de la justicia, de la corrupción, que también aquí se han mantenido en silencio de ambos sectores políticos porque no les conviene, y en vez de eso empiezan a enfocar lo que podríamos decir que es la petición más ambigua, y podría decir que dentro de todo menos relevante de todas, que es el tema de la Asamblea Constituyente, que lo van diciendo hace años, pero dentro de todas las encuestas que habían salido en el pasado salía que era de las cosas menos relevantes dentro de todo. Y hay que tomar en consideración que siempre es muy ambiguo. Siempre se dice: no, la Asamblea Constituyente, ese es el problema, hay que hacer eso. ¿Y qué va a cambiar con eso? ¿Qué parte de la Constitución quiere cambiar? ¿Qué artículo? ¿Qué inciso? Lo más lógico, entre comillas, que he escuchado es que dicen: no, es que lo hizo Pinochet. Ya, está bien, lo habrá hecho Pinochet, pero lo modificó Lagos. Y la Constitución no es ni una maravilla, pero si vamos a hablar de eliminar o modificar la Constitución, yo espero que me digan qué quieren cambiar, no solo estas frasecitas que no tienen ningún sentido. Y también está el tema de quién va a escribir esa Constitución, porque al final no lo van a escribir ustedes.
¿Y quién va a ser los que van a participar? Los llamados líderes sociales, que son los presidentes de sindicatos, la presidencia de la CUT, el gremio de profesores, cosas de ese estilo, que miren la coincidencia, están todos liderados como la presidencia de la CUT por Bárbara Figueroa, miembro del Partido Comunista, el gremio de profesores, Partido Humanista, presidencia, vicepresidencia, Partido Comunista, también los distintos gremios, también gente afiliada a estos partidos políticos, y se ignoran ciertas cosas, se enfocan solo en una que es bastante ambigua y que también no se explica mucho qué va a hacer, y bajo este pensamiento que muchos parecen tener que cambiar la constitución, incluso si las cambiamos para una constitución que a ustedes les encante, que es muy ambiguo lo que se está pidiendo, ¿cómo va a modificar eso la situación? La constitución es un papelito, uno escribe en un papel, ya todos tienen derecho a esto, esto, esto y esto. Al igual que hay constituciones como la de Corea del Norte que dice la gente tiene derecho a ser feliz y a tener una vivienda buena, y se agregan un millón de cosas. Pero al final la constitución es un papel, da lo mismo, no cambia nada, en la práctica no influye demasiado. Por eso hay países sin constitución como el Reino Unido que también funcionan. Entonces tampoco soluciona el problema, y esto veo que es como una válvula de escape que están tratando de usar los políticos de izquierda para desviar la atención, culpando más a los políticos de derecha y no hablar de ciertos temas. Y los políticos de derecha no hablan de estos otros temas porque tampoco les conviene hablar de este tema de corrupción y dinero a los partidos políticos y falsos exonerados. Y también está el tema que mediáticamente ellos son más tontos que una roca, no son muy buenos en ese tema. Para que tomen eso en cuenta. Puede que la gente que esté manifestando crea efectivamente, como lo veo en los comentarios, que esto es apolítico. No, si no están entendiendo, si esto no es de izquierda ni de derecha. Y puede que, y yo creo que ellos realmente creen eso. Tal vez son suficientemente ingenuos para creer que ahí se queda. Pero deberían ver cómo están mostrando todo esto los medios tradicionales y los medios internacionales, y qué es lo que se está haciendo en la práctica, y si realmente quisieron un cambio de fondo, en vez de darle más poder a los políticos tradicionales con estas políticas y darles a ellos el control de escribir una nueva constitución, estarían apoyando cosas como la democracia directa, referéndum vinculante, cosas de ese estilo. Pero eso no es lo que se está hablando.